Amplitud presentó un proyecto para legalizar el autocultivo de la marihuana. Los diputados Carla Rubilar, Pedro Brown y Joaquín Godoy, ¿no es cierto?, ingresaron este proyecto de ley y la idea, ¿no es cierto?, es para el uso medicinal, pero también ceremonial y recreativo de la marihuana. Ellos lo que piden es que se permite el autocultivo. También tenemos la información reciente del ISP que autorizó, ¿no es cierto?, el ingreso al país de un remedio que contiene cannabis, que es el Sativex. Bueno, estos temas nos llevan a conversar ahora sobre los verdaderos efectos terapéuticos que puede tener la marihuana, más en particular, correctamente decirlo, el cannabis, ¿no es cierto? Y vamos a conversar con el doctor Rodrigo Rodríguez, médico general del Hospital Félix Bulnes, especialista, ¿no es cierto?, y también del Centro de Tratamiento Adolescente en San Bernardo. Y también con el doctor Armando Maldonado, que es médico internista y especialista en cuidados paliativos de la Red de Salud UC Christus. Ellos tienen dos visiones tal vez un poco diferentes sobre los verdaderos efectos positivos del cannabis cuando se trata de enfermedades. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Cecilia. ¿Cómo está, Buenas tardes, doctor? Cecilia. A ver, partamos por el doctor Rodríguez, que dice, ¿saben qué? No hay nada que a mí me asegure que el cannabis tenga algún efecto. Eso lo dice el doctor Armando Maldonado, exactamente. No hay estudios concluyentes que sirven. A ver, ¿por qué? A ver, primero yo creo que aquí tenemos que distinguir un poco la siguiente situación. Cuando se discute sobre la efectividad de los fármacos derivados de los cannabinoides, unos son los fármacos, los otros son el uso de la marihuana como tal. Es decir, el producto. Hay ciertas indicaciones clínicas en las cuales la evidencia, la literatura muestra beneficios de fármacos derivados del cannabinoide, que esos son esclerosis múltiple, dolor en pacientes con VIH, anorexia en pacientes con VIH, glaucoma, náuseas inducidas por quimioterapia. Esos son el setting en los cuales la evidencia muestra beneficios. En el área en el cual es más discutible la evidencia es sobre todo el dolor en pacientes oncológicos y en otras causas de dolor crónico. A ver, doctor Rodríguez, usted dice, no, a ver, momentito, esto tiene un demostrado beneficio terapéutico. Mira, su argumento. Cecilia, yo pienso que hoy en día estamos frente a un problema que, más allá de la evidencia, la cual yo obviamente comparto la opinión que tiene el doctor Maldonado, estamos frente a un problema moral, donde hoy en día hay pacientes que reconocen el beneficio del uso de cannabis en distintas formas. Hay que reconocer que además de los medicamentos que hoy en día ya se encuentran comercializados en algunos países, y es el caso del Sativex, el que el Estado finalmente decide importar, ¿cierto?, o permitir el acceso en Chile, existen otras vías de administración, como es la resina de la cannabis, como son parches transdérmicos, etcétera. Y hoy en día estamos frente a un problema en el cual existen miles de pacientes en Chile que para acceder a estos tratamientos tienen que hacerlo a través de vías ilegales, poniendo en riesgo su propia libertad, poniendo en riesgo muchas veces sus trabajos, etcétera. Y yo creo que precisamente eso es lo que nosotros tenemos que hacernos cargo hoy en día. La evidencia, vendrá a demostrar quizás en el futuro, cuando podamos hacer estudios también en nuestro país, donde podamos hacer estudios de quizás subgrupos, etcétera, decir, mira, efectivamente para estos grupos no funciona tan bien como para estos otros, y veremos otras alternativas. ¿Alguna vez se va a hacer ese estudio? Por ahí quienes dicen jamás se va a hacer teniendo en cuenta que es marihuana, no va a haber inversión para hacer esos estudios. No, yo pienso que hoy en día hay avances importantes, como el caso de Uruguay, por ejemplo, que ellos deciden tomar una política centralizada y decir, ellos decían, como parte de su política pública de prevención de consumo responsable y de tratamiento médico con derivados de la cannabis, decir, bueno, vamos a generar la capacidad técnica para poder realizar estudios que después demuestren la eficacia o no de estos productos. A ver, doctor Maldonado, ¿por qué usted es un poco reticente a esto, desconfiado, y qué riesgos ve en esta especie de creer a pie juntillas en el buen efecto? Efectivamente, lo que se ve actualmente, o
hay muchos de datos clínicos, pero que son en general estudios observacionales, que son de poca calidad y que no permiten poder obtener una conclusión o en realidad poder orientar hacia una conducta apropiada. Actualmente la evidencia de la literatura, estudios la gran mayoría extranjeros, no muestran mayores beneficios en pacientes con cáncer, pero además también se ha visto tanto los fármacos o algunos fármacos derivados del cannabinoide y el uso también de marihuana presenta también riesgos de efectos adversos que incluso en algunas situaciones pueden ser bastante delicados. Se ha visto que efectivamente puede provocar dependencia, puede provocar adicción en algunas situaciones, puede también provocar brotes psicóticos, sobre todo en pacientes que tengan mayor susceptibilidad, pacientes esquizofrénicos, etcétera, pero además también puede traer riesgo de neumonía y hasta incluso están descritos riesgos de cáncer de pulmón inducido por el uso de... Bueno, porque si lo fuma, pero si lo usa de otra manera, a través de un medicamento, a través de un queque. Exacto. También hay distintas formas, como decía el doctor Rodríguez, hay distintas formas de poder consumir los cannabinoides, pero estos también pueden tener efectos adversos, como les decía, principalmente efectos adversos más bien psicogénicos. O sea que en general el doctor Maldonado, y saben que es un poco escéptico ante esto. En cambio el doctor Rodríguez cree más, tiene más confianza en eso. Entonces, contraargumente, doctor Rodríguez. Mira, respecto a los efectos adversos, dos cosas. Todos los medicamentos y todas las drogas tienen efectos adversos. No vamos a prohibir el paracetamol porque existe el riesgo de sobredosis de paracetamol y por lo tanto intoxicación por paracetamol. El paracetamol igual va a estar asequible para el resto de la población. Y respecto a los efectos adversos, nuevamente, o sea, yo creo que los estudios, como muy bien dice el doctor Maldonado, son estudios más bien observacionales, donde la calidad muchas veces es discutida, porque no tenemos la información de saber cuál es la concentración de THC en esos estudios que se refieren, ¿cierto? O cuáles son las concentraciones de los distintos cannabinoides. En general se ha visto que los efectos psicoactivos que reconoce el doctor Maldonado y que yo también reconozco, corresponden más bien a dosis altas de THC. Y hoy en día se ha visto con toda la manipulación genética que hoy existe de semillas de cannabis sativa, que se puede tener ciertas plantas con dosis bajas de THC y con dosis un poco más altas de los distintos cannabinoides que sí pueden estar produciendo los beneficios y por lo tanto disminuir los efectos adversos, aumentando los beneficios. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que preparar es como el terreno para que pueda aparecer y podamos descubrir la información que hoy en día está en la sombra. A través de Twitter nos dicen, por favor, que quede más claras las opiniones a favor o en contra para que puedan tener una mejor calidad al momento de decidir. A ver, doctor Maldonado, si usted le tocara un enfermo y le dice, por favor, doctor, yo quiero consumir cannabis, ¿usted qué le diría? En general, nosotros en la unidad de paliativos de las redes de salud C. Christus vemos cerca de 600, 700 pacientes anuales, de los cuales hay algún porcentaje que efectivamente nos pregunta por el uso de cannabinoides, o incluso nos refieren que los están utilizando, ya sea inhalado, ya sea que lo consumen a través de algún aceite, etcétera. Un poco la recomendación nuestra en general, que le advertimos de que puede tener efectos adversos que, como les había comentado, pueden ser incluso bastante delicados, que la efectividad clínica que nosotros hemos visto, sin hacer un estudio, pero también como algo más bien observacional, es una efectividad bastante menor. ¿Ustedes han probado? No. Entonces, ¿cómo han visto? De los pacientes que han utilizado, que están evaluados por nuestro programa, que sabemos que están utilizando porque nos refieren, que están utilizando ¿cómo lo utilizan? A veces en forma inhalada, a veces con forma de té de marihuana. La efectividad no es tanta para el manejo del dolor, de las náuseas y de la anorexia, que es como lo que en general más se aboga en los pacientes con cáncer. Y generalmente esos pacientes igual tienen que estar utilizando otros fármacos para el manejo del dolor, ya sea derivados de la morfina u otros, o medicamentos para las náuseas, o medicamentos para la anorexia. Tampoco no es la panacea. No es que sea un fármaco único que permita mejorar todo. En general, ¿está sobrevalorado, crees tú? ¿Está de moda? Sí, yo siento que está sobrevalorado y además también siento que se sobrevalora su efecto, pero además también siento que se subvalora sus efectos adversos. Entonces, ahí se da este juego en que mucha gente dice, no, pero como es un medicamento natural, es una planta, no tiene problemas, pero sí los tiene, pero además también es muy efectiva, pero en realidad no lo es tanto. Y igual los pacientes tienen que estar usando morfina u otras cosas. A ver, entonces, doctor Rodríguez, ¿por qué usted defiende tanto? Mira, hoy en día existe, especialmente cuando hablamos de dolor,
uno entiende que existe un componente real de dolor, obviamente, sustentado por toda la vía neurológica que produce el dolor, pero también existe un componente emocional. Y para distintos pacientes pueden ocupar homeopatía, pueden ocupar, no sé, aromaterapia, distintas terapias que hay personas que se benefician y otras que no tanto, dependiendo de cómo ellos experimentan ese tratamiento. Y nadie está cuestionando si tenemos que prohibir o no prohibir la acupuntura, por ejemplo, o la aromaterapia. Yo creo que la marihuana debiese entrar dentro de ese mismo grupo de medicamentos, donde hoy en día además existe la posibilidad industrial de producir medicamentos, donde podemos saber claramente cuál es la dosis, cuál es la concentración de THC, cuál es la concentración de otros cannabinoides, y por lo tanto, cuando exista esa realidad que hoy en día no existe, podremos sacar conclusiones finalmente si eso no es efectiva. ¿Podemos comparar, doctor Maldonado, la acupuntura o la aromaterapia con el uso de cannabis? Claro, o sea, eso se enmarca todo dentro de las terapias alternativas o complementarias, en realidad mejor decir complementarias. Sí. Para el manejo de distintos síntomas, sobre todo los pacientes paliativos que nosotros vemos. Pero las consecuencias de aromaterapia no van a ser las mismas. Exacto, que me imagino es lo que usted piensa. Donde uno tiene que evaluar cuáles son los riesgos versus los beneficios. Y probablemente, claro, hay tratamientos que tienen sus riesgos. O sea, yo no digo que la acupuntura no tenga riesgos, sí los va a tener, pero probablemente si hacemos un balance entre los riesgos que podría tener el consumo de marihuana o de algún tipo de cannabinoide, probablemente yo siento que es mayor que el beneficio que puede dar. Además de los fármacos que están disponibles, hay varios fármacos que están disponibles en el extranjero, algunos que son tetrahidrocannabinol sintético y otros que son combinación de un componente que tendría menos actividad psicogénica, que es el cannabidiol, que es uno de los componentes que trae el Sativex. Efectivamente, hay algunos, se ha visto que tendrían menos efectos adversos psicogénicos, pero igual su efectividad en la práctica clínica es bastante limitada. ¿Cuánta? Por ejemplo, hay un estudio que es uno de los estudios que más se nombra cuando uno habla de la efectividad del Sativex, que mostró que existe una reducción del dolor, pero en una escala de 0 a 10 es de 1 punto de disminución. Es decir, si el paciente refiere tiene un dolor 7 de 10, baja a 6 de 10. A un costo que además también por un tema de costo económico es bastante elevado. ¿Pero usted cree que van a gastar 2 o 3 millones de pesos si baja solamente a ese nivel el dolor? ¿Qué dice usted, doctor Rodríguez? No, yo insisto, o sea, yo creo que aquí hay que, más que ir a estudiar la evidencia que hoy en día existe, que obviamente es válida para poder tomar decisiones, tenemos que ir y generar evidencia. No sabemos cuáles son los estudios de subgrupos, por ejemplo, en ese grupo de pacientes. Puede que haya un grupo de pacientes que el dolor puede cambiar de 8 a 2, o sea, cuando el doctor habla de 1 punto de disminución, nuevamente estamos hablando de los promedios esconden muchas cosas, ¿cierto? Insisto, yo creo que la evidencia acá viene a reforzar una toma de decisión, pero una toma de decisión que está a nivel de política pública, y por lo tanto los invitados a discutir acerca de este tema no somos tan solo los médicos, sino más bien otros profesionales de la salud, como kinesiólogos, enfermeros, psicólogos, y también pacientes. ¿Saben por qué los invité a ustedes? Porque justamente a los que más se escucha es a todos, menos a los médicos, y por eso yo quería que los médicos estuvieran acá hablando sobre los efectos terapéuticos del cannabis, de la marihuana. Yo creo que son los que menos se han pronunciado hasta ahora. Bueno, nosotros como grupo de médicos que hemos creado esta nueva fundación que se llama Latinoamérica Reforma, precisamente queremos tomar un rol activo en esta discusión, ¿ok? Y por lo tanto hemos reunido además un número importante de firmas de otros médicos que están a favor también. ¿Cuántas han reunido hasta ahora? Ya van cerca de 120 firmas de médicos que están a favor de la regulación. 120 es muy poco. Es que nos gustaría tener más medios quizás para difundirlo, pero yo creo que existe un número importante de profesionales de la salud que hoy en día están dispuestos a trabajar con la marihuana, quienes reconocen sus riesgos, pero también reconocen sus beneficios y piensan que podría ser una buena alternativa terapéutica para tratar estos problemas. Hay una auditora que nos llama y dice que estuvo un año, que el año pasado estuvo desahuciada por cáncer y estuvo postrada por cáncer al peritoneo y que nada le hacía bien, y finalmente estos medicamentos a base de cannabis, incluso fumando pito, le tranquilizó el dolor, le mejoró dormía bien, le mejoró su calidad de vida. Cecilia, es uno de los testimonios, sí. Disculpa, lo que pasa es doctor Rodríguez. Al respecto, yo creo que hoy en día existe mucha desinformación.
La gente dice, mira, me llegó este quequito, me llegó esta galleta, mi hijo que por algún lado sacó una planta, me pasó una hoja, yo logré preparar una infusión, la tomé, me sentí mejor, dormí. O sea, insisto, hay mucha literatura gris en torno a este tema. El prohibicionismo en torno a la marihuana ha generado que existan más bien mitos que realidades. Y hoy en día tenemos la oportunidad de generar un territorio o un escenario en el cual nosotros podemos decir, bueno, generemos la evidencia que necesitamos. El caso hoy en día, por ejemplo, de la Municipalidad de la Florida, que ha tomado una importante causa con los pacientes oncológicos de esa comuna, dice, hagamos un estudio riguroso, generemos el medicamento en las dosis que nosotros creemos que son eficientes, y estudiémoslos, veamos qué sucede, controlemos los efectos secundarios, veamos si efectivamente los efectos secundarios superan los beneficios. Pero en la medida que la marihuana medicinal siga siendo vista con esta visión más bien criminal, de decir, el que consume y el que busca es una persona que hay que meterla a la cárcel, no vamos a avanzar y no vamos a lograr nada. Doctor Maldonado. Efectivamente, yo siento que esta discusión... Primero, ¿usted firmaría? No. Ya, una firma menos. No, pero lo podemos invitar al lanzamiento de la carta. Oiga, lo puede convencer todavía. Podríamos participar igual. Pero, a ver, doctor Maldonado. Esta discusión, siento que discusión del uso terapéutico de la marihuana o de los cannabinoides es una discusión que también no se está haciendo solo acá, se está haciendo también a nivel mundial. Sí. Y en muchos lugares del mundo que ya está aprobado el uso medicinal de la marihuana, algunos estados en Estados Unidos, algunos países como Holanda, Canadá, incluso en algunas partes se están recuestionando si esta fue una buena decisión. Pero en general, ¿dónde? Es verdad, en Holanda. Pero, o sea, si fue una buena decisión en el sentido que se haya liberado el consumo, ¿no es cierto? Exacto. Que no sea criminalizado. Y también en Carolina del Norte. ¿Y por qué se estarían arrepintiendo? ¿Porque hay más drogadictos o qué? Han habido problemas de abuso de otras drogas también y... O sea, ¿usted es el que piensa que la marihuana es la puerta que abre a otras drogas? Es una posibilidad, yo siento que sí. Ya. Entonces, de todas maneras, el hecho de estar utilizando, o sea, de estar discutiendo si la marihuana o los cannabinoides tienen efecto o no, es verdad que la literatura es bastante limitada. ¿Y qué es lo que tenemos como una forma o una herramienta de poder también tomar decisiones? También en las últimas reportes que han salido en algunas revistas de oncología, incluso hablan de que es necesario, y es verdad, tener más estudios para poder evaluar cuáles son los reales riesgos, beneficios, o estudios más grandes. La gran mayoría de estos estudios son de 50 pacientes, 70 pacientes, 100 pacientes, que es un número muy pequeño también como para poder tomar conclusiones. Pero en general, si vamos viendo en la práctica clínica real, insisto, yo siento que la efectividad que tiene el fármaco, los fármacos derivados de cannabinoides, de alguna manera, no tienen la potencia suficiente como para poder manejar síntomas en forma plena. La gran mayoría de las veces de los pacientes que sabemos que están utilizando cannabinoides tienen que estar utilizando otros fármacos, no les sirve como fármaco único, sobre todo también dependiendo de la forma de administración. ¿Ya? Claramente hay presentaciones o formas de consumirla que traen menos cantidad de compuesto activo, como por ejemplo los té, aguas de marihuana, son lo que menos trae. La forma que tiene mejor biodisponibilidad, o sea, la mejor llegada, en principio sería la forma inhalada, pero también es difícil poder precisar o decir, que también es una de las grandes críticas que hay a nivel internacional, cuánto es lo que una persona tiene que consumir para poder tener un alivio de síntomas. Y es ahí donde también corremos el riesgo de tener más efectos adversos y más problemas. Siendo que tenemos herramientas, y yo siento que existen herramientas fáciles de poder utilizar, con efectos adversos también un poquito más predecibles. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo los opioides derivados de la morfina para manejo del dolor, otros fármacos para manejo de las náuseas, que tendrían un perfil de seguridad, siento yo, mejor. A ver, doctor Rodríguez, ¿por qué no mejor la morfina? No, la morfina también. O sea, la invitación es a que la marihuana sea tratada hoy en día de igual manera como es tratada la morfina, y donde la indicación nace de un médico que conoce su terapéutica, que conoce cómo se comporta el medicamento en el cuerpo,
y por lo tanto no creo que la marihuana tenga que ser tratado de forma distinta a la morfina. Quiero sí aclarar un tema con respecto a lo que dice el doctor Maldonado respecto de que la marihuana puede ser la puerta de entrada a otras drogas. Yo discrepo profundamente con eso. Yo pienso que hoy en día la puerta de entrada a otras drogas son los narcotraficantes. Y cuando hacemos que los niños de 14 o 13 años que quieren acceder a esto porque no tienen información, porque muchas veces los papás no están en la casa, o le contó un compañero que hacía bien, que te volaba, etcétera, tienen que ir a poblaciones peligrosas a buscar marihuana donde son susceptibles para ser invitados a consumir otra droga. En la medida que nosotros saquemos a la marihuana de esos lugares, llevemos a la marihuana a las farmacias o a lugares de dispensación seguros, se acaba la entrada a otras drogas a través de la marihuana. O sea, despenalizar el consumo. Por supuesto. Ahora, una cosa es prohibirnos, dicen a través de Twitter, otra financiar públicamente. ¿Cuál es al doctor Rodríguez es el mensaje? Yo creo que aquí nuevamente este es un debate muy importante, porque lo que hizo el gobierno finalmente permitiendo el acceso a Sativex es, como muy bien dice el doctor Maldonado, incorporar una droga que es bastante cara. Por lo tanto, la decisión que viene después es ver si estos tratamientos, pudiendo demostrar la efectividad clínica, son cubiertos por el Seguro Nacional, son cubiertos por la ISAPRE, etcétera. O sea, yo creo que este es un primer paso, pero aquí tenemos que avanzar mucho más. Si existe realmente una eficacia comprobada de este tipo de drogas, se tiene que garantizar un acceso equitativo a toda la población. Y en ese sentido, yo estoy muy de acuerdo con las propuestas tanto que hizo la DC ayer como el movimiento o el partido Amplitud, ya no sé si son partidos o movimientos, para precisamente mejorar el acceso y que la gente pueda tener un acceso equitativo a un medicamento o a una planta o a una terapia que ha demostrado eficacia clínica. Ahora, el Sativex, tanto que se luchó para que pudieran ingresar este medicamento, tantos años, tantos recursos, y si el doctor Maldonado dice que no tiene tanto efecto, entonces es una pérdida de tiempo. No, yo no creo que sea una pérdida de tiempo. Yo insisto, yo creo que hay pacientes en los cuales se ha visto, especialmente en esclerosis múltiple. ¿Lupus? No sé, no sabría, me parece que no. Pero especialmente... Sí, porque... Bueno, el caso de la paciente Cecilia Heider, ¿cierto? Que ella es la que ha sido una activista importante en esto. Ella, por lo que yo entiendo, comenzó probando galletas. Sí. Y vio un alivio considerable, disminuyó el número de los otros medicamentos que estaba tomando, que entiendo que eran más de 10. Y hoy en día está tomando entre 2, 3 medicamentos, aparte del consumo de marihuana. Yo creo que es un caso, claro, icónico para esto. ¿Y por qué no sigue comiendo las galletas y para qué el Sativex? Porque yo insisto, el Sativex tiene una dosis comprobada de cannabinoides. Sabemos perfectamente cuáles son sus efectos adversos, porque ya es un medicamento que pasó todos los estudios de etapa hasta fase 4. O sea, tiene estudios en seres humanos y por lo tanto tenemos mayor certeza de que la dosis que está recibiendo sea la dosis que pudiese recibir a través de otra vía. Lamentablemente sí, eso... doctor Maldonado. Aclarar una cosita también, que esos estudios, es verdad que el Sativex, que es el nombre comercial, el nombre del medicamento propiamente tal, que es una mezcla, como yo les comentaba, del tetrahidrocannabinol con otro derivado. El nombre es el Nabiximol, ese es el nombre del compuesto como tal. Existen estudios bastante pequeños, 40 pacientes, 70 pacientes, en que por lo menos de la evidencia en la efectividad clínica es bastante pobre. Sí tiene un efecto disminuyendo el dolor en pacientes con cáncer incluso, pero un efecto porque una cosa es lo que dice que sí, disminuye el dolor, pero cuánto eso es clínicamente significativo para la persona, ¿ya? Es verdad que existen ciertas enfermedades en las cuales se ha visto que el uso de cannabinoides tiene efectos beneficiosos e incluso se puede recomendar. El doctor Rodríguez nombraba la esclerosis múltiple, una enfermedad en la cual sí se ha visto beneficio. ¿La artrosis, los dolores de artrosis? No, en general en lo que sí se ha visto más es dolores neuropáticos en pacientes con VIH. Y en algunos pacientes con dolores neuropáticos asociados a cáncer podría, pero también con una efectividad bastante menor. Formalmente en pacientes con cáncer o en pacientes con otros tipos de enfermedades, fibromialgia, lupus, se han estudiado, pero también su efectividad sigue siendo bastante menor. Bueno, o sea, todavía no hay un acuerdo total dentro de la comunidad médica chilena, ¿no es cierto?, sobre los reales efectos beneficiosos de cannabis sativa para la salud.
pero bueno, la discusión sigue. Doctor Maldonado, me imagino que usted nunca probó la marihuana. No. Ni la va a probar tampoco. No. Ya, y el doctor Rodríguez me imagino que sí. Eso es algo que no está en discusión en este momento, yo creo. Ya, lo dijo. Bueno, entonces recordemos que hemos conversado con el doctor Rodrigo Rodríguez, que es médico general del Hospital Félix Bulnes y que está llevando adelante también una campaña, ¿verdad?, juntando firmas entre los médicos. Esto nace con un esfuerzo importante que hizo el Colegio Médico para poder traer este tema a la discusión. En ese contexto nos reunimos un grupo hoy en día de 5 médicos y un psicólogo, muchos de ellos obviamente con intereses en el área de la salud mental, las políticas públicas, adicciones, y estamos trabajando, ya firmamos el acuerdo o firmamos nuestros estatutos para formar esta Fundación Latinoamérica Reforma. Yo creo que este es un tema que tenemos que abordarlo, incluso, insisto, la evidencia aporta, pero es un tema que va mucho más allá, es un tema de política pública, un tema de política incluso internacional. Hoy en día países que han luchado por esta guerra contra las drogas y que se dan cuenta que ya la perdieron, como México, como Colombia, están pensando como Estados Unidos, obviamente, están pensando en regular el uso de este tipo de drogas, y nosotros en Chile no estamos ajenos a esto. O sea, hoy en día estamos poniendo en riesgo a jóvenes y a pacientes que podrían verse beneficiados con este medicamento a tener que ir a poblaciones peligrosas para conseguirlo, y eso es lo que tenemos que superar. Bueno, hemos estado también con el doctor Armando Maldonado, que es médico internista y especialista en cuidados paliativos de la Red de Salud UC Christus, y que él es más escéptico entonces sobre los beneficios de estos medicamentos. Yo encuentro que es bastante interesante y encuentro que es una buena instancia poder establecer discusión en torno al tema, porque también es necesario aclarar dudas y también así también poder contribuir a lo que la población también quiera saber. De todas maneras, la gran mayoría de los pacientes que nosotros vemos, que son un grupo de pacientes bien determinados, pacientes que tienen enfermedades avanzadas, que pueden presentar síntomas en general bastante intensos y molestos, deteriorando su calidad de vida. De verdad, yo siento que este tipo de fármaco o el uso del cannabis todavía no logra ser la panacea que se promete. Hay que esperar también lo que diga tal vez el tiempo, tal vez más adelante podamos tener otro tipo de conclusión a partir de nuevos estudios, pero yo siento que todavía más prudencia del doctor Maldonado, en cambio más entusiasmo el doctor Rodríguez. Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Chau, chau. Comerciales.